Ok, vamos a dar un repaso a lo que avanzamos el día lunes. Vamos a dar un breve repaso de lo que hablamos el lunes. Introducción a la Biblia es la materia que pertenecen a ustedes. Hablábamos que la Biblia no se destinó nunca a ser un libro para erudito y especialista únicamente, sino fue para todo el mundo. El mensaje que tiene la Biblia no solamente es para ciertas personas, sino para todo el mundo. El mensaje que contiene la Biblia está destinado a satisfacer una necesidad universal. Así que muchas veces nosotros pensamos si hay un pensamiento, muchas veces de que, no, yo no quiero leer la Biblia porque no la entiendo, o no leo la Biblia porque no comprendo, voy a buscar al pastor o voy a buscar a alguien que me enseñe o que me la explique, ¿no? Entonces, esa es una idea errónea. Está bien, muchas veces no entendemos, pero si la vamos leyendo, vamos a ir comprendiendo, vamos a ir descubriendo lo maravilloso que es la Biblia. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta que la Biblia no se destinó únicamente a ser un libro para que los estudiosos, para que los teólogos, para que los grandes especialistas de la teología la tengan y la estudien, sino desde el principio se destinó a ser el libro de todos y aún es el libro de todos. El mensaje, todo lo que contiene el libro es para todo el mundo. La Biblia es el libro. La Biblia es el libro. La Biblia es más que un libro sencillo. El libro, como dice el escritor Walker Keller, historiador alemán, dice que la historia humana o la historia humana o en la historia de la humanidad no se ha encontrado o no hay otro libro que tenga tanta influencia revolucionaria como la Biblia. No, no hay otro libro. Y hablábamos el día viernes, hay muchos escritores de fama mundial sus libros han revolucionado de una manera extraordinaria, pero por un tiempo, por un lapso de tiempo, ya sea por años, algunos por meses, pero la Biblia es un libro que tiene tanta influencia que miles de años que la podemos tener en otras manos, aún sigue vigente y va a seguir vigente. Mire, nosotros, ¿qué generación estamos de nuestros papás, de nuestros abuelos que lograron tener una Biblia? Yo tengo una Biblia que hace muchos años me la regalaron, y esa Biblia le pertenecía a otras personas más. Entonces estamos hablando de generaciones. ¿No? Y tenemos nosotros la Biblia hoy y nuestros hijos ya tienen la Biblia y si alguien acá que es abuelo, ya su nieto ya tiene una Biblia. Entonces es un libro que tiene tanta influencia a nivel mundial que no hay otro como la Biblia. Entonces la Biblia es el libro, la Biblia es el libro de todo. ¿Qué más podemos hablar de la Biblia? Antes que entremos al tema uno, ¿qué más podemos hablar de la Biblia? Eh, no cabe duda de que la Biblia se destaca como el más grande de los libros en la historia de la literatura y de la humanidad. Sí, la Biblia es más que un libro sencillo, la Biblia es el mensaje de Dios. Es tratando o es Dios tratando de comunicarse con el hombre. En otras palabras, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es Dios tratando de comunicarse de una u otra manera con sus hijos, con su creación, pero muchas veces nosotros no queremos oír, ¿no? ¿Qué más podemos hablar de la Biblia? ¿Qué más podemos encontrar en este precioso libro? Además de estos hechos, la vida eh, transformada de quienes llegan a estar bajo su influencia constituyente, elocuente testimonio de su gran poder, ¿no?
y yo le comentaba y le decía de la historia de este soldado de la Segunda Guerra Mundial. Él estaba yendo a alta mar, estaba yendo a la guerra, y le regala un Nuevo Testamento a este soldado. Y él dice de una forma burlesca, él dice, me sirve que puede ser que en el transcurso de la semana me falte cigarrillo o hoja para mi cigarrillo. Pero lo que hace el Señor, semanas y meses después, este soldado que dijo esas palabras estaba mandando dinero para que se distribuya la Biblia. No, entonces más o menos ese es un panorama general de qué es la Biblia. Es un libro, es el libro más precioso que tenemos, y es el libro, y no hay otro libro como la Biblia que tenga tanta influencia, ¿no? Y hablamos del tema uno, del origen de la Biblia, y estos hablábamos que la palabra Biblia viene del griego biblión, que significa libros. La palabra Biblia viene del griego biblión, que significa libro. Ahí vamos a leer en Daniel, en el libro de Daniel 9:2. Vamos a leer, busque su Biblia ahí, en el libro de Daniel 9, capítulo 9, versículo 2. Vamos a leer que dice ahí. Dice la Biblia, la palabra del Señor, desde el 1. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías lo que, lo que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Esta es otra versión, pero acá dice de las Escrituras, ¿no? La Reina Valera dice libros. Y la Biblia está comprendida en dos partes, ya usted la sabe, en dos partes, el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Haciendo una colección de 66 libros. 66 libros divididos en dos, el Antiguo y Nuevo Testamento. Es un libro perfecto, es un libro perfecto que entre los 66 libros que tiene la Biblia hacen la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando le entregue las preguntas del cuestionario para sus trabajos prácticos, de dónde proviene la palabra Biblia, viene del griego biblión, que significa libros, 66 libros en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Los idiomas. La Biblia fue escrita en tres idiomas: hebreo y arameo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Eso eh, no hay donde pelarle. Pero aquí hay algo muy interesante, que algunos versículos fueron escritos en arameo. Por ejemplo, Daniel 2:46 y 47, y capítulo 21, todo el 21. Esdras 4:6 y 7, y capítulo 7, 2, 6, 26, y Jeremías capítulo 10, 11. Estos pasajes fueron escritos en arameo. Entonces, ¿en cuántos idiomas fue escrita la Biblia? Fue escrita en tres idiomas, generalmente en tres, ¿no? Y algunas porciones del Antiguo Testamento, en algunos libros en arameo. De eso hablamos eh, el lunes. Y en el Antiguo Testamento, anteriormente, la ley o la Torá, o el Antiguo Testamento, se dividía en tres partes: la ley, profetas y la escritura. En la ley estaba Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En los profetas está Josué, Jueces, Primera y Segunda Samuel, era un solo libro. Primera y Segunda Reyes, un solo libro. Posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12 profetas menores. Y aquí el día lunes le dije algo muy interesante, que solamente se lo mencioné para un conocimiento general, ¿no? Que ellos tenían un texto, tenían un libro,
que no lo pusieron al canon, solamente era, lo tenían como referencia y me pareció interesante decirle, no, el libro de rutina, que era como como un libro de referencia que ellos lo tenían, ¿no? Entonces, en las escrituras están los libros poéticos, Salmos, Proverbios, Job, Cantares de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, los libros históricos, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónica y Segunda Crónica, esto era un solo libro, Daniel y Esdras y Nehemías también era un solo libro. Entonces hacían todo esto 24 libros. Tradicionalmente la Biblia hebrea contenía solamente 24 libros, distribuidos así como le estoy explicando. Estos 24 libros de la Biblia hebrea corresponden a los 39 libros del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Y de dónde salen los otros 39? El restante para llegar a los 39. El libro se altera principalmente al dividir los profetas menores, los 12 libros separados, y al dividir Primera Samuel, Primera Reyes, Crónicas, Edra, y también Nehemías se separó. Ok, hermano Joel, estaba levantando la mano. Sí, pastor. Yo tengo una pregunta. Esto de los libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento me parece que los que han elegido quiénes, o sea, qué libros tienen que haber, han sido los mismos judíos, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero más que todo en los deuterocanónicos y en el Nuevo Testamento, ¿quién ha decidido o cómo se ha decidido qué libros deben estar, qué libros no tienen que estar y por qué, digamos, se los ha eliminado esos deuterocanónicos? Ok, hermano Joel. El tema, la pregunta de usted, ahorita le digo, está en el tema 3. Cuando entremos ahorita le digo, cuando entremos, estoy mirando. En el tema 3, cuando entremos a libros de la Biblia hebrea, Antiguo Testamento y la Biblia griega, ahí está lo que usted me pregunta sobre los reinos, eh, los libros de crónicos, Sabiduría de Salomón, Siracide, Salmo de Salomón, ¿qué más hay? Judith, Tobit, Macabeo 1 y 2, Macabeo 3, 4. No sé si usted puede esperar hasta que lleguemos a ese tema para que no nos chipemos. Ok, pastor, no hay problema. Ahí le voy a explicar todo el por qué sacan estos libros, ¿no? Entonces, ahí está, ahí está, entonces la Biblia hebrea contenía 24. Hermano Aurelio, ¿está comprendiendo? Esto avanzamos el día lunes. Sí, es que recién ya me estoy entendiendo, pastor. Bueno, voy a estar ya en la onda ya, cuando ya tengo mi texto a lo menos, pastor. Ya, ya. Ok, mañana le hacemos llegar su texto porque de ahí van a salir los cuestionarios. Seguimos. Épocas que abarcan, hablábamos también, las escrituras hebreas abarca un periodo de más de 1000 años. No todo el antiguo, toda la Biblia fue escrita por un periodo de 1000 años. El Nuevo Testamento se escribió durante el primer siglo después de Cristo, durante la segunda mitad del siglo. Las epístolas de Pablo, añadiéndole Judas, se escribieron en un periodo de 10 a 12 años entre el año 48 después de Cristo y el año 60. Los cuatro evangelios de la mayoría de los libros, luego los cuatro evangelios y la mayoría de los otros libros del Nuevo Testamento se terminaron de escribir más o menos entre el año 60 al año 100 después de Cristo, ¿no? En un periodo de ese tiempo se escribe el Nuevo Testamento. Entonces, todo se termina de escribir la Biblia por un lapso de 1000 años por más de 40 hombres, por más de 40 hombres en diferentes épocas, en, en diferentes geografías, con diferentes culturas, con diferentes tradiciones. Entonces, pero si nos damos cuenta, más de 1000 años por 40 hombres diferentes,
pero todos tienen una armonía, ¿no? Ninguno se contradice, ni el primero que escribió Génesis, ni el último que escribió Apocalipsis se contradicen. Entonces, es un libro sumamente perfecto. Ahora aquí, entramos a lo que nos toca hoy en esta noche. Nombres bíblicos que se le atribuyen a la Biblia. Aparte de la Biblia, nosotros, ¿cómo la conocemos, la Biblia? Vamos a ver, ahí quiero que usted tenga su texto, su Biblia. Aparte de la Biblia, ¿no? Yo tengo mi Biblia, pero algunos también se le atribuyen otros nombres. Por ejemplo, número uno, las escrituras o sagradas escrituras. Segunda es Timoteo 3:15. A ver, hermano Aurelio, segunda Timoteo 3:15. ¿Cómo se la conoce a la palabra? Otros nombres que también se la conoce a la Biblia. En segunda Timoteo 3:15. Ya. Segundo Timoteo 3:15 dice así, pastor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Que dice, tu niñez conoce las sagradas Las escrituras de... escrituras, ¿no? Entonces, Ah, nombres bíblicos que se le atribuyen a la Biblia, aparte de la Biblia, se la conoce como sagradas escrituras. Hermano Joel, 1 Pedro 4:11. A ver, léame, por favor. Amén. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí dice, ¿no? Quien habla, hable palabra de Dios. Ahí dice, con otro nombre se lo conoce a la Biblia como palabra de Dios. Nosotros decimos palabra de Dios, pero ¿dónde dice palabra de Dios? Ahí hemos encontrado en 1 Pedro 4:11. Testamentos, hermano Aurelio, Hebreos 9:15. Hebreos 9:15 dice, a ver, dice así. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí no, dice pacto, primer pacto y segundo pacto. Aquí le puse testamento. Aquí también Nuevo habla pacto. en el mismo hebreo, pacto. Siga leyendo, hermano. 8:6-9. Ahí en el mismo Hebreos, Ya, 8:9. capítulo 8:6-9. Ya, dice así. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, y aquí vienen días, dice el Señor, el que estableceré en la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, en el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron de mi pacto y yo me descendé de ellos, dice el Señor. Palabra de Amén. Dios. También es conocido como pacto, ¿no?
Ley o leyes de Dios, vamos a leer Salmos 19. Salmos 19 y Santiago 1:25. Yo voy a leer Salmos. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche la otra se le hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por la, por toda la tierra resuena un eco. La palabra llega a los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, ¿no? Y este como novio que sale de la cámara nupcial se apresa a cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al extremo sin que nada libre de su calor. La ley del Señor, aquí está, mire, la ley del Señor, en el, la ley del Señor o leyes de Dios en el 19:7. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. ¿Alguien encontró Santiago 1:25? Amén, pastor. ¿Ya? Dice Santiago 1:25, dice, más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor, olvidándose, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Palabra de Dios. Mire, esos son los nombres bíblicos que se le atribuyen a la Biblia. No sé si usted tal vez, yo he colocado eso, no sé si usted con otro, no, como, o con otro nombre más que se la conoce a la Biblia, aparte de la Sagrada Escritura, Testamento, la palabra de Dios, pacto, ley o leyes de Dios, ¿no? Muchas veces manejamos esos términos. Ahora, ¿cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los hechos en la Biblia para creer que su origen es divino? O sea, si nos preguntan a nosotros, eh, a ver, demostrame que la Biblia es origen divino, demostrame que la Biblia es palabra de Dios, ¿cómo nosotros debemos o cómo podemos responderle? Vamos a ver que la misma palabra se responda, ¿no? Vamos a nuevamente, hermano Joel, en 2 de Timoteo 3:15 al 17, escritura inspirada por Dios. A ver qué dice ahí. Segunda Timoteo 3:16, ¿no? Sí, al 17. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hechos de la Biblia para creer que es su origen divino, ¿no? O sea, como yo también primero antes de enseñar debo de creer, ¿cómo voy a creer, no? Número uno dice que toda escritura es inspirada por Dios. Número dos, los autores son divinamente inspirados. Segunda de Pedro 1:21, hermano Aurelio. Segunda de Pedro 1:21. Dice así, segunda Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios.
Todos los autores son divinamente inspirados, no, no fueron por inspiración humana, no fueron humanamente, o sea, yo nomás no escribí, ¿no? Porque los autores de la Biblia, un David, un Salomón, el apóstol Pablo, no solamente dijeron, ah, bueno, voy a escribir porque yo quiero, ¿no? Dice que fueron divinamente inspirados. Es por eso que si usted se da cuenta, le decía al comienzo, que es un libro tan perfecto que el autor de Génesis, de Éxodo, cuántos miles de años pasó para que no se contradiga con el autor del Nuevo Testamento, con uno de los autores, ¿no? eh, Profecías sobre Jesús se cumplen en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos miles de años pasó para que se cumpla y no haya contradicción? Entonces fueron porque fueron, dice, divinamente inspirados por Dios. Ahí vamos al número 3, busquemos Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. Deuteronomio, capítulo 18. Yo voy a leer Deuteronomio 18, hermano Joel, búsqueme Isaías 51, 16 y hermano Aurelio, Jeremías 1:9. Yo voy a leer Deuteronomio 18. Dice, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mi, pondré aquí también, yo he puesto mis palabras en tu boca. Dice, pondré mis palabras en tu boca y él les dirá todo lo que yo le he mandado, ¿no? Las palabras que hay escritas en la Biblia fueron puestas por Dios en la boca de las personas que escribieron, de los hombres que escribieron. ¿Qué dice Isaías 51:16? Amén, amén. En tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Amén. Nuevamente dice, tú te puse palabras en tu boca. ¿Qué dice Jeremías 1:9? Dice así la palabra. Y extendió Jehová a su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, y aquí he puesto mis palabras en tu boca, palabra de Dios. Nuevamente, ¿no? He aquí yo he puesto palabras en tu boca. Entonces, ¿cómo saber primero los nombres bíblicos de la Biblia? Y le atribuyen a la Biblia, escrituras o sagradas escrituras, la palabra de Dios, testamento, pacto, ley o leyes. Ahora, los hechos en la Biblia para creer en que hubo un origen divino, que es inspirado por Dios, que todas las escrituras es inspirada por Dios, autores son divinamente inspirados, no porque ellos quisieron, sino porque fueron inspirados por Dios. Dice en estos pasajes que hemos leído, yo he puesto mis palabras en tu boca, ¿no? Tanto a Moisés, tanto a Isaías, tanto a Jeremías, le digo, yo he puesto mis palabras en tu boca para que las escribas. Más de 2000 veces los escritores de la Biblia profesaron hablar por medio de inspiración divina. Dios habló estas palabras. Vamos a ver Éxodo 21. Éxodo 21, otro de Deuteronomio 1:16 y Hebreo 1:1. A ver, Éxodo 21, yo tengo acá, Éxodo 21, dice, Dios habló y dio a conocer a todos estos mandamientos. Dice, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. A ver, alguien quien encontró Deuteronomio 1:6. Amén. Dice Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Nuestro Dios nos habló, ¿no? Nos habló. ¿Qué dice hermano Aurelio? Encontró Hebreo 1:1. Hebreos 1:1 dice pastor. Ujú. Ah, Hebreos 1:1 dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora, Nuevamente, ¿no? Dios hablando muchas veces. Entonces, hermanos, los hechos en la Biblia para creer que es un origen divino, toda la, toda la palabra es inspirada por desde el comienzo de Génesis hasta Apocalipsis. O sea, todos, hermanos, tenemos que leerla, pero muchas veces no leemos todo, ¿no? Por ejemplo, la genealogía poco la leemos. Eso también es inspiración por Dios. Entonces, cuando nos toque nuestro devocional, si estamos leyendo la Biblia en un año, tenemos el desafío de leer la Biblia, no saltemos, no saltemos la genealogía. Sé que son nombres bastante complicados, pero tenemos que leerla, porque dice que toda escritura es inspirada por Dios. Los autores son divinamente inspirados, fueron inspirados por Dios. Dice la palabra, yo he puesto mis palabras en tu boca. Mismo Dios les dice, yo puse mis palabras en tu boca. Y más de 2000 veces los escritores de la Biblia profesan hablar por medio de inspiración divina, ¿no? Dios habló estas palabras, Dios habló por medio de los profetas, Dios habló, Dios dijo esto, ¿no? Entonces, ¿algún comentario sobre estos dos puntos o algo que usted quiera aportar para que nosotros también aprendamos? Tal vez se me fue algo. Vamos para que aprendamos entre los tres acá. Pues entonces, si no hay, ahí hermano Aurelio, ¿qué dice? a mi pastor, que también puedo aportar sobre esto, cómo conocer a Dios, cómo también presentar, como nos habla de palabra y también con las cosas que tienen como a ver, sobrenatural, ¿no? Porque el hombre no hace, pues, ¿no? Con flor y como este mundo que el aire que vivimos, ¿no? También presentarlo, yo veo, ¿no? Que a Sí, una persona que siempre te puede preguntar, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué ha hecho, no? Y a veces aquí está, Dios está, nos da la vida, ¿no? Y cuando respiramos el aire, porque el aire no hace el hombre, ¿no? Y todo hace más o menos. ¿Está bien? está bien, hermano, está bien, está bien. No, está. Vamos a ver, eh, vamos a ver cómo y por qué es la Biblia una unidad, un libro perfecto. O sea, cómo, cómo saber y cómo entender de que la Biblia es un libro perfecto, es una unidad. Vamos a aprender a ver. Número uno, tiene un tema central. Tiene un tema central. La Biblia, toda la Biblia tiene un tema central. Ese es la historia de un hombre, de Cristo. Apocalipsis 19:10. ¿Cómo y por qué es la Biblia una unidad, un libro perfecto? ¿Cómo? ¿Por qué? Vamos a aprender. Número uno, tiene un tema central. Tiene un tema central. La Biblia no tiene dos, tres, cuatro, cinco temas o y solamente se rige en esos temas, no, y uno se confunde, no. Toda la Biblia se centra en una sola persona, en un solo hombre, Cristo. A ver, ¿qué dice Apocalipsis 19:10? Amén. 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí no, el tema central es Jesús, es Cristo. Tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuál es el propósito? La salvación del hombre del pecado. Nuevamente, hermano Aurelio, 2 Timoteo 3:15.
tiene un propósito, tiene un tema, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? A ver, Segundo Timoteo 3:15 dice así, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, perdón. entonces, ¿cuál es el propósito de la Biblia? De la salvación del hombre del pecado, que no se pierda, que no se vaya al infierno. Tiene un sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Primera de, primera de Pedro, 1:10 al 12, y luego nos saltamos del 18 al 20. A ver, vamos a ver primera de Pedro, primera de Peter, Amén. ya. ¿Puedo leer? Sí, sí, lea nomás. Primera Pedro 1:10 al 12. Dice, los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Cuál es el sujeto? Tiene un sujeto, es una gran escena de redención por medio de Cristo, ¿no? Todo lo que dice la Biblia, ahí es la redención. Nos redime por medio de Cristo. Somos redimidos por medio de Cristo. La naturaleza y el carácter de Dios son los mismos a través de la Biblia. Salmo 102:25. Salmo, la naturaleza y el carácter de Dios son los mismos a través de la Biblia. Salmos 102:25 al 27. Vámonos a Salmos. Salmos está en el Antiguo Testamento. Salmo 102, 25 al 27. Salmo 120, Salmo 102, 103 a 102. 100. Amén. Dice 25 al 27. Desde el principio tú fuiste la tierra, en los cielos son las obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneceréis. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Palabra de Dios. Tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Cómo y por qué la Biblia es una unidad, un Dios perfecto? ¿Qué más? La ley moral es la misma. Gálatas 5:19 al 21. Vámonos al Nuevo Testamento, Gálatas. La ley moral es la misma. La que utiliza el ser humano y está en la Biblia ya, ¿no? Gálatas 5. Amén. Está 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La ley moral es la misma, ¿no? La Biblia lo dice y la gente que no conoce de Cristo maneja la misma ley, ¿no? Número 6. El principio de la obediencia es el mismo. Eclesiastés 12:3.
el principio de la obediencia es el mismo. Vámonos nuevamente al Antiguo Testamento, Eclesiastés. Eclesiastés 12:13. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre, ¿no? La obediencia. Y el número 7, todas las profecías del Antiguo Testamento concerniente a Cristo y el establecimiento de su reino, más de 300 profecías se encuentran cumplidas en el Nuevo Testamento, ¿no? Todas las profecías que hablan de Cristo y su reino vienen a cumplirse o están en el Nuevo Testamento y se cumplen, ¿no? Entonces no hay una contradicción. Es por eso, hermanos, que la Biblia es una unidad, es un libro perfecto, ¿no? Porque tiene un tema central, tiene un propósito, tiene un sujeto, la naturaleza y el carácter de Dios es el mismo a través de la Biblia, la ley moral, la ley moral es la misma, ¿no? Si nuestras autoridades que hacen leyes pudieran ver y leer la Biblia, mire, la ley moral está aquí, el principio de la obediencia es el mismo, todas las profecías del antiguo concerniente a Cristo, su reinado, encuentran su cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿no? Eh, Ilustración de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros la ilustramos la palabra, pero ¿cómo la ilustramos? Número uno, como leche. Primero Pedro 2:2, ¿no? Es una ilustración de la palabra. ¿Cómo la ilustramos? Número uno, es como leche. Primero Pedro 2:2. Amén. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por aquella crezcáis para salvación. Como leche, ¿no? Pan, como pan. Juan 3:35, Juan 6:35. Bueno, Aurelio está por ahí. ¿Qué libro, Juan? ¿Qué, pastor? 6:35. Primera Juan. Juan, nuestro Juan, no. Ah, ok. Bien, San Juan 6:35 dice así, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, ¿no? Y aquí quiero contarles una anécdota sobre este punto, ¿no? De la ilustración de la palabra. Resulta de que vinieron los traductores, llegaron los traductores de la Biblia, ¿no? A México, llegaron a México, a una comunidad indígena de México, y estaban traduciendo el Nuevo Testamento a su dialecto de ellos. Y bueno, dice los escritores, contrataron a personas nativas que hablaban el dialecto mexicano, y llegan a esta parte de Juan 6:35. Dice, yo soy el pan de vida, ¿no? Y Jesús dice, yo soy el pan de vida, porque Jesús era judío. Y en Israel, el pan para ellos es sagrado. Está en todas las mesas. Incluso en Israel, nosotros tenemos la costumbre acá de cortar el pan. Yo sé que usted lo ha cortado, ¿no? Para hacer panchito, para hacer choripanes o compramos marraqueta, cortamos la marraqueta. Y para ellos no, el pan es tan sagrado que ellos no lo cortan. O sea, ellos no permiten que la gente lo corte con cuchillo, sino ellos con la mano nomás lo sacan los pedazos.
Entonces, cuando llegan a esta parte donde dice yo soy el pan de vida, si ellos le ponían yo soy el pan de vida, ahí en esa comunidad, especialmente en todo México, pero en esa comunidad, el pan está como en segundo lugar, o sea, no está como en primer lugar, ellos no son consumidores de pan, ellos son consumidores de la tortilla, ¿no? Si usted le dice, hay pan o queremos pan, o sea, para ellos no, para ellos la tortilla, o sea, ¿no? Entonces ellos, ponían, si ellos ponían, yo soy el pan de vida para los indígenas mexicanos, era como que si yo soy el segundo lugar, es como que si Jesús estuviera en un segundo lugar. Entonces hay un debate y ellos le ponen, yo soy la tortilla de la vida. Entonces cuando ellos le explican el significado, que la tortilla era el primer lugar en México y especialmente en esa comunidad, entonces ellos le ponen, yo soy la tortilla de la vida, ¿no? Cambió la letra, pero no cambió el significado. Sigue siendo en primer lugar, ¿no? Y acá en Bolivia, ¿cuál vendría a ser, digamos, si nos topamos con esto, digamos, cuál sería la comida para ilustrar, hermano Joel, cuál sería? ¿Cuál usted le pondría? Yo soy, no sé, la sacta de la vida. ¿Cómo usted le pondría? Yo creo que es más fácil en Guarayos, ¿no? Guarayos, en Beni, el Camba, y eso sería, yo soy la yuca, ¿no? Yo soy la yuca de la vida, ¿no? O sea, no cambia, ¿no? Sigue siendo el primer lugar, pero solamente se le cambia las palabras, ¿no? Hermano Aurelio, ¿usted cómo le pondría? Como uno poniéndole, como dice, no, y aquí me está poniendo como yo soy el pan. Y también yo pondría uno digamos, que es lo que uno le gusta, digamos, que puede ser una cosa que le agrada y así más Ah, o menos pondría yo. pero ¿qué le pondría a usted? A ver, en vez de pan sería un, un desayuno especial, digamos, ya puede ser ya puedo ponerlo así porque palabras casi como el inicio y desearlo como dicen, ¿no? Y así que con esa forma sería más o menos. ¿Qué más? Ilustración de la palabra, como miel y oro. Vamos a Salmos 19:10. Salmo 19:10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro finado y dulces más que miel y que la destila del panal. Palabra de Dios. Son más deseables que la miel y el oro, ¿no? Como espada, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como espada, ¿no? Hermano Aurelio, el último, Jeremías 23:29. Como martillo y fuego, dice. Estamos viendo cómo se le ilustra la palabra de Dios. Veintitrés 29. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Palabra de Ok, esas son las ilustraciones, ¿no? De la palabra. Hubieron más de 40 hombres, hubieron más de 40 hombres
Estos fueron separados por siglos de tiempo, diferentes condiciones, y sin embargo hay una perfecta armonía en sus escritos. La Biblia fue escrita por más de 40 hombres, separados por siglos, diferentes condiciones socioeconómico, social, ¿no? Pero sin embargo, estos 40 hombres, inspirados por Dios, hacen que todos los escritos tengan una armonía. La soberanía de Dios es la misma, la soberanía de Dios es la misma, Él es el gobernador supremo de todo. La Biblia tiene un autor, Él sabe el principio y sabe el final, ¿no? La Biblia tiene un autor, Él sabe el fin del principio, el principio y el fin, ¿no? Entonces, todo la palabra de Dios, hermano, fue escrita por más de 40 hombres. A medida ya de que el evangelio, a medida de que el evangelio se iba extendiendo, la Biblia se iba traduciendo de los diferentes idiomas, hebreo, arameo, griego y a otros idiomas. Con el correr de los años se han hecho una serie de revisiones para llegar, para que la palabra de Dios llegue a nuestras manos de la mejor manera. Yo sé que usted maneja muchas versiones, hay mucha gente que maneja diferentes versiones. Yo por el momento estoy utilizando la nueva versión internacional, tengo la RB, la Reina 60. Entonces, con el transcurrir de los tiempos, la gente, los grandes pensadores, eruditos, fueron ya las diferentes empresas luego fueron traduciendo a diferentes idiomas y en diferentes versiones, ¿no? En los primeros siglos de nuestra era estaban en uso hasta 4 traducciones griegas del Antiguo Testamento y varias traducciones de ambos testamentos en latín, arameo y otros idiomas. Sin embargo, durante la Edad Media, las autoridades no permitían hacer revisiones. Mire esto, en la Edad Media las autoridades no permitían hacer revisiones, de modo que la Vulgata latina, quiere decir pueblo común, y la Peshitta en aramea, eran las más conocidas, ¿no? Llegó un tiempo en la Edad Media, en la edad del catolicismo, donde la gente no tenía Biblia, ¿no? Y quiénes eran los que tenían Biblia eran los sacerdotes y era en latín. Y las misas eran celebradas en latín. Entonces mucha gente no entendió, mucha gente no entendía. En cuanto a las versiones en castellano, luego ya Casiodoro de Reina hizo la primera de toda la Biblia basado en los idiomas originales, pero utilizó algunas porciones ya que había, por ejemplo, de Juan Pérez y de Santo Espallino. Después de 10 años que Cipriano Casiodoro de Reina traduce la palabra, después de 10 años, Cipriano de Valera eh, se, se puso a revisar se puso a revisar lo que había hecho Reina y el resultado en el año 1602, bajo su nombre, Reina Valera. Durante 300 años la obra y las siguientes ya llevan su nombre, ¿no? Reina Valera. Entonces, hermanos, a lo largo de los años, a lo largo de, de los siglos, ha habido y hay un sinnúmero de revisiones. Por ejemplo, la 1862, hay una revisión muy antigua, hay una en 1865 también, 1874, 1883, 1890, ya desde acá ya se la conoce. Creo que en Sociedad Bíblica hay esta Biblia, la 1909, que hay en la sociedad bíblica, y ya bueno, la que tenemos nosotros, 1960, 1907, 1995, Reina Valera actualizada, nueva versión internacional, Reina Valera contemporánea. Bueno, hay un sinnúmero de revisiones que han aparecido, ¿no? Bueno, hermanos, creo que tienen otra materia más. Dios les bendiga. Nos vemos el lunes, no tenemos clase Bogotá de campamento.
Nos vemos el día miércoles, si Dios lo permite, ¿ya? Así que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones a todos y que estén bien y que tengan un fin de semana bendecido. Cualquier duda que tengan, me pueden hacer el grupo, ¿ya? Buenas noches, Pato. Bueno.